El susurro que no debía oír. Ay, hijito, si estás aquí escuchando mis palabras, ponle atención a esta historia que todavía me pesa en el alma. No es fácil para una abuela como yo hablar de cosas que antes se guardaban bajo 7 llaves. Pero los tiempos han cambiado. Y lo que vi, lo que escuché, marcó para siempre a mi familia. Era una tarde tibia de otoño cuando llegué sin anunciarme a casa de mi hija. Iba con una olla de locro calientito porque sabía que ella había estado enferma. No toqué el timbre, como siempre, porque tenía llave. Entré suavecito, sin hacer ruido, pero lo que oí desde el pasillo me dejó paralizada. ¿Y si se lo propongo un trío vos y yo con ella? Siempre me ha gustado esa fantasía, decía la voz de mi yerno, bajita pero clara. ¿Y vos crees que diría que sí?, respondió su amigo, con tono burlón. Es tu esposa, no una actriz de película. Mi corazón se apretó. Me escondí tras la puerta del pasillo. No quería escuchar más, pero mis pies no me respondían. Ahí estaba yo, la suegra invisible, atrapada en una conversación que jamás debí oír. La esposa que no sospechaba nada. Mi hija, ay, mi niña. Tan buena, tan inocente, tan ciega por amor. Llevaban 5 años de casados. Ella hablaba de su esposo como si fuera el mejor hombre del mundo. Decía que era atento, fiel, generoso. Yo lo había dudado alguna vez, porque siempre noté algo raro en él. Una forma de mirar. Una sonrisa que no me gustaba, pero como buena madre y abuela, me callé. Pensé, tal vez son ideas mías. Tal vez me estoy volviendo desconfiada con los años. Pero esa tarde supe la verdad. No era imaginación. Era un deseo oculto, una fantasía sucia, que él estaba a punto de transformar en realidad. Me fui sin que me vieran. Dejé la olla en la cocina y salí por donde entré. El locro se enfrió, como mi alma. El mensaje que lo cambió todo. Esa noche no pude dormir. Me dolía la cabeza, el pecho, el alma. Pensé en hablar con mi hija, pero ¿cómo decirle algo así? ¿Cómo se le cuenta a una mujer que su marido quiere meter a su mejor amigo en la cama? Entonces hice lo que nunca pensé hacer. Abrí una cuenta anónima en Reddit, ese lugar donde la gente confiesa lo que no se atreve a decir en voz alta. Escribí todo. Cambié los nombres, los detalles, pero solté la verdad como quien lanza una piedra al pozo. Mi yerno quiere tener un trío con su amigo. Debería decírselo a mi hija, titulé. En una noche, miles de personas respondieron. Unos decían que lo contara ya. Otros que me mantuviera al margen. Pero hubo un comentario que me golpeó directo al corazón. No estás protegiendo a tu hija guardando silencio. Estás dejando que viva una mentira. Y así fue como tomé mi decisión. La revelación. La cité en el parque. Llevé 2 termos, uno con café y otro con lágrimas. Nos sentamos en la misma banca donde jugaba de niña. Y le conté todo. Cada palabra, cada gesto. No me guardé nada. Ella no dijo una sola palabra al principio. Solo me miraba. Después, bajó la mirada y me preguntó algo que no esperaba. ¿Vos crees que él ya lo hizo? Sentí que se me partía el alma. Porque esa pregunta no venía de la sorpresa, sino del miedo y de una duda antigua. Ella ya sospechaba. Quizás no del trío, pero sí de la traición. El final de la mentira. A los 3 días, ella lo enfrentó. Él lo negó todo, como hacen los cobardes. Pero ella ya había visto los mensajes en su celular. Fotos, audios, hasta un chat donde él y su amigo hablaban de cómo convencerla. Lo echó de la casa. Sin gritos, sin escándalos. Con la dignidad que heredó de su madre y de su abuela. Lloró muchas noches. Pero nunca volvió atrás. Y yo, abuelita que cose y llora, estuve ahí cada noche, preparando sopas, limpiando lágrimas, contando historias de mujeres que se salvaron a tiempo. Porque sí, hijito, hay infidelidades que matan el alma más que el cuerpo. Y hay verdades que duelen, pero que salvan.
Epílogo, a las mujeres que escuchan. Hoy te digo esto como tu abuela, aunque no te conozca. Si alguna vez escuchas una conversación que te estremece, si tu intuición te dice que algo no está bien, no la ignores. El silencio es cómplice. Y la verdad, aunque duela, es la única que libera. Mi hija hoy es otra. Se ríe otra vez. Ya no con el mismo hombre, pero sí con la misma fuerza. Y yo, la abuela que escuchó lo que no debía, sé que hice lo correcto. Porque el amor no se comparte con traición. Y la fantasía de un trío jamás será más fuerte que la dignidad de una mujer. El amigo que se quedó demasiado cerca. Ay, hijito, si pensás que la historia terminó ahí, estás muy equivocado. Porque hay hombres que, cuando los echan por la puerta, se cuelan por la ventana. Y hay amigos que, cuando te fallan, es porque nunca lo fueron de verdad. Después de que mi hija echó a su esposo, pasaron unos meses de silencio. Él no volvió a buscarla, al menos no directamente. Pero su amigo, aquel con quien hablaban del trío como si fuera una pizza para compartir, empezó a aparecer demasiado seguido. Primero, de casualidad en el supermercado. Después, en el gimnasio donde ella se inscribió. Y una tarde le mandó un mensaje desde un número nuevo. Solo quería saber si estás bien. Yo nunca estuve de acuerdo con lo que él quería hacer. Mentiroso, ella me mostró el mensaje. Lo borró sin responder. Pero yo no pude dormir esa noche. Porque sentí que algo estaba mal. Muy mal. La visita inesperada. Un domingo, mi nietecito de 4 años se enfermó. Tenía fiebre alta. Mi hija me llamó angustiada, así que me fui volando a su casa. Cuando llegué, vi algo que me erizó la piel. El amigo. En la puerta. Con una bolsa de medicamentos. Vine solo a ayudar, dijo con su sonrisa torcida. Me preocupé por el nene. No lo dejé entrar. Me puse firme como cuando era joven y planté rosales en tierra seca. La única medicina que necesitamos es que te vayas. Se fue. Pero no sin antes mirarme con una frialdad que me hizo sentir que esto no era una simple historia de infidelidad. Era algo más retorcido. La cuenta secreta. A las 2 semanas, mi hija recibió un correo. Un aviso de que su dirección había sido inscrita en una página para encuentros liberales. Ella, que jamás había entrado a una cosa así. Revisamos juntas y descubrimos que habían usado su foto. Su nombre. Su dirección. Fue una trampa. Un intento sucio de arrastrarla a ese mundo que ella ya había rechazado. Pero esta vez, no estábamos solas. Yo conocía a un sobrino de mi difunto esposo, experto en seguridad informática. En 2 días, rastreó la cuenta falsa. El IP venía de la casa del amigo. La bomba que estalló. Con pruebas en mano, fuimos a la policía. Era acoso digital. Suplantación de identidad. Lo denunciamos. Y ahí fue cuando estalló la bomba. El amigo fue citado. Y bajo presión, soltó una confesión que jamás imaginamos. Él y el esposo llevaban años metidos en redes de intercambio, grababan vídeos, tenían perfiles falsos. Querían usar a mi hija como parte de su fantasía para después vender contenido. Sí, hijito. Como lo oís, mi hija no solo fue traicionada, fue usada como parte de un plan oscuro. La furia que arde por dentro. Cuando me enteré, no lloré. No grité. Me quedé sentada en silencio. Como cuando ves un fuego destruir una casa que vos misma construiste. Pensé en mi nieto. En la familia. En la vergüenza. En el miedo. Pero después pensé, no. Yo no me voy a quedar callada. No voy a permitir que estas cosas pasen delante de mí como si nada. Le hablé a otras mujeres. A vecinas. A madres. A hijas. A todas las que conocía. Conté la historia en la parroquia, en el centro comunitario, en la escuela, porque esto no era solo una historia de infidelidad. Era un sistema de abuso. Y el silencio solo lo alimentaba.
la red de mujeres. Y así, hijito, nació algo que no esperaba, una red de mujeres que también habían sido manipuladas, grabadas sin permiso, usadas como objeto de placer y luego desechadas. Nos juntábamos los jueves. Compartíamos café, anécdotas y verdades que duelen. Mujeres jóvenes y mayores. Algunas con denuncias, otras con cicatrices invisibles. Y en el centro de esa red, mi hija. Mi valiente hija. Ya no lloraba. Ya no temía. Ahora hablaba con firmeza. Daba charlas. Contaba su historia sin vergüenza. Porque la vergüenza no era de ella. Era de ellos. El juicio. El caso llegó a juicio. Ambos, el esposo y su amigo, fueron procesados por múltiples cargos: extorsión, acoso digital, uso de identidad sin consentimiento y distribución ilegal de material íntimo. Yo estuve ahí. En la primera fila. Con mi bastón, mi chal y el corazón de una madre que jamás se doblega. Cuando el juez leyó la sentencia, sentí que una parte de mí descansaba. No por venganza, sino por justicia. La abuela que eligió hablar. Hoy soy vieja, sí. Pero no ciega. Ni sorda. Ni muda. Y si te cuento esta historia, hijito, no es para escandalizarte. Es para abrirte los ojos. Porque incluso los deseos más ocultos pueden convertirse en armas. Y lo que comienza como una fantasía puede destruir familias enteras. Si alguna vez escuchas algo que te hace ruido, no lo ignores. Si ves algo raro en tu pareja, en tus amigos, en tu entorno, habla. Grita si hace falta. Nadie merece vivir en la oscuridad de los secretos ajenos. Yo soy la abuela que escuchó, que habló y que no se calló. Y gracias a eso, mi hija es libre. Mi nieto está a salvo. Y mi conciencia duerme en paz. La carta desde prisión. Pasaron casi 3 años desde el juicio. 3 años en que mi hija reconstruyó su vida, ladrillo por ladrillo, sin depender de nadie. Se mudó de ciudad, consiguió un trabajo nuevo y empezó terapia. Se convirtió en una mujer más fuerte, más serena, más libre. Yo estaba tan orgullosa de ella. Y mi nietito ya iba a la escuela, lleno de luz, sin saber las sombras que habían querido rodearlo. Pero un día, cuando fui a visitarla, la encontré en la cocina con una carta abierta. Una hoja escrita a mano, con una caligrafía que conocía demasiado bien. Mamá, me escribió él. Él es marido. Desde prisión. La carta hablaba de perdón. De que había cambiado. Que ahora entendía todo el daño que causó. Y lo más inquietante, decía que saldría en libertad en 6 meses por buen comportamiento, y que quería hablar con ella. La miré a los ojos. Estaba temblando. Pensar responderle, le pregunté, despacito, como quien camina sobre vidrio. Ella bajó la vista. No respondió. Ahí supe que teníamos que prepararnos. Porque los monstruos no se disuelven con el tiempo, solo se esconden mejor. La red no se rompió. Lo que él no sabía, lo que jamás imaginó, era que ella ya no estaba sola. Las mujeres de la red seguían en contacto. Y entre todas, le propusimos algo, que no lo enfrentara sola, ni con miedo, ni sin pruebas. Uno de nuestros contactos trabajaba en reinserción social. Le pedimos acceso al expediente. Y lo que descubrimos nos dejó heladas. En prisión, ese hombre no solo no se reformó. Seguía en contacto con otros que hacían lo mismo. Había escrito un manual sobre cómo convencer a mujeres para participar en tríos manipulados. Lo circulaba como si fuera un juego. La carta no era de arrepentimiento. Era un anzuelo. Un plan. Una estrategia. Basta, dije yo, basta de permitir que estos hombres vuelvan a entrar disfrazados de corderitos. El reencuentro, con testigos. Cuando salió de prisión, intentó llamarla. Ella no respondió. Intentó ir a la casa, pero ya no vivíamos allí. Buscó a amigos en común, mandó flores, mensajes, hasta que un día fue directamente a la escuela del niño. Imagínate el susto.
Mi nieto lo reconoció. Se quedó paralizado. La directora actuó rápido. Lo retuvieron en la entrada y llamaron a la policía. No había una orden de alejamiento, pero tras el incidente se inició una nueva denuncia por acoso. Ahí fue cuando él la enfrentó en persona. La citó por medio de su abogado, pidiendo una última charla. Mi hija accedió, pero no fue sola. Fuimos juntas. Con una psicóloga. Con una oficial presente. Con la red de mujeres. Todas detrás. Todas unidas. Cuando él la vio, tan firme, tan acompañada, tan clara, se quedó mudo. No le funcionaron sus lágrimas, sus palabras, sus súplicas. Te perdoné, sí le dijo ella. Pero no te quiero cerca. Ni de mí. Ni de mi hijo. El perdón no significa volver a confiar. Significa que ya no tenés poder sobre mí. El nuevo amanecer. Después de esa confrontación, mi hija volvió a respirar. Como si el pasado, al fin, se hubiera enterrado. Meses después, conoció a alguien. No un príncipe, ni un héroe, ni alguien que la salvó. Sino un hombre que supo escuchar. Que nunca quiso forzar. Que la respetó como nadie antes. Fueron despacio. Muy despacio. Primero como amigos. Después como padres que se entendían. Él también tenía una hija y había pasado por una separación difícil. Y un día, en una caminata sencilla por el parque, él le dijo: no te quiero cambiar. Quiero caminar a tu lado. Y por primera vez en muchos años, ella lloró de paz. ¿Y la abuela? ¿Y yo, hijito? Yo sigo aquí. Con mi bastón. Mis cuentos. Mis advertencias. Porque esta historia me enseñó que no todo deseo oculto merece ser aceptado, que no todo amor viene del corazón y que el silencio solo protege al abusador, nunca a la víctima. No fue fácil. No fue rápido. Pero salimos. Porque tuvimos el valor de mirar de frente. De no callar. De unirnos entre mujeres. De creer que merecíamos algo mejor. Así que si estás escuchando esto, si sentís que algo no encaja, si te piden cosas que van contra tu dignidad o tu voluntad, no lo ignores. No lo justifiques. Y sobre todo, no te calles. La abuela que no se calló. Yo soy esa abuela que estuvo ahí cuando el mundo se derrumbó. La que sostuvo, la que gritó, la que investigó, la que defendió. La que entendió que el amor nunca se fuerza, nunca se manipula, nunca se comparte por presión. Y si mi historia puede ayudarte a abrir los ojos, aunque sea un poquito, entonces mi vejez vale la pena. Porque no hay mejor legado que la libertad de una mujer que aprendió a decir: hasta aquí llegaste. ¡Ay, hijito! Me alegra que quieras seguir, porque la historia no termina cuando todo parece calmo. A veces, lo más poderoso viene después del silencio, cuando una nueva generación encuentra el valor de hablar. Así que ahora te voy a contar la parte más hermosa y dolorosa al mismo tiempo, cuando mi nieto, ese angelito que vi crecer entre lágrimas y ternura, se convirtió en un joven con una voz firme. Y decidió contar su verdad, a su manera, a su tiempo, con el corazón limpio pero lleno de cicatrices. Prepárate para el epílogo de los epílogos, narrado como siempre por esta vieja que no se rinde. Yo ya estaba grande, hijito. Mis huesos crujían con cada paso, pero mi alma seguía encendida. Y una tarde de otoño, mientras tejía en el porche, lo vi llegar. Mi nieto, ya de 19 años, con su mochila colgada al hombro y unos ojos llenos de fuego. Abuela, tengo que contarte algo. Me temblaron las manos. Lo invité a sentarse. Preparé mate, porque las verdades grandes se dicen con el agua caliente de la vida, y me senté a escuchar. ¿Te acordás de aquel hombre?, me dijo. El que intentó buscarme en la escuela. El que mamá enfrentó con ustedes. Sí, mi amor, le respondí, como si las palabras fueran cuchillas envainadas en miel. Yo me acuerdo más de lo que pensaba. El niño que cayó por años. Y ahí empezó a contar. Me dijo que, aunque tenía solo 6 años en ese entonces, recordaba cosas.
Recordaba ruidos, voces, miradas. Cosas que los adultos creyeron que él no entendía. Pero el corazón de un niño no necesita palabras para saber cuando algo está mal. Yo sabía que ese amigo de papá no era bueno. No me gustaba cómo me miraba, ni cómo se reían cuando yo pasaba. Me tembló el alma. Un día continuó él. Escuché a papá decir: ella no se anima todavía, pero dale tiempo, el trío se va a dar. Yo no sabía qué significaba, pero sonaba sucio, abuela. Feo. Oscuro. Él no lloraba. Pero yo sí. Lágrimas silenciosas, viejas, de esas que no arden, porque ya quemaron todo por dentro. Y ahora que lo entiendo todo, abuela, quiero ayudar a otros chicos que pasaron lo mismo. El nieto que decidió romper el ciclo. Y así fue como mi nieto, el mismo que años atrás fue una víctima silenciosa, se convirtió en un activista. Se unió a una organización que lucha contra la manipulación emocional en familias. Dio charlas en colegios. Contó su historia. No porque quiera exponer a nadie, decía, sino porque quiero que otros niños sepan que no están locos. Que sus sentimientos son válidos. Que no tienen que callar. Lo vi con micrófono en mano, frente a auditorios llenos de adolescentes. Contando cómo el deseo oscuro de un adulto puede sembrar traumas invisibles, y cómo se puede sanar con amor verdadero, con redes de apoyo, con una abuela que no se calla. La última carta de mi hija. Poco después de la primera gran conferencia que dio mi nieto, mi hija me escribió una carta. Una que guardo en mi mesa de noche, doblada con amor. Mamá, nunca me animé a decirlo de frente. Pero esa noche en que encontraste los mensajes, en que me abrazaste sin juzgar, en que lloraste conmigo, esa noche me salvaste la vida. Gracias por no dejarme caer. Gracias por enseñarme que se puede ser madre y guerrera al mismo tiempo. Gracias por enseñarme que una mujer no nace valiente, se hace valiente cuando otra le muestra el camino. Te amo. Para siempre. ¿Y sabes qué hice cuando terminé de leerla? Me puse de pie. Me acerqué al espejo. Me miré a los ojos. Y dije, en voz baja: cumpliste, vieja. Lo lograste. Reflexión de una abuela que ya no teme. Yo ya tengo 80 y largos. Mi pelo es puro blanco. Mi espalda se inclina como si buscara raíces. Pero mi voz sigue fuerte. Porque entendí que los secretos no protegen, lastiman. Que cuando una mujer dice no me sentía cómoda pero accedí por amor, eso no es consentimiento. Eso es presión. Eso es abuso emocional. Y que cuando alguien quiere incluir a otros en la cama sin un deseo compartido y libre, lo que busca no es placer. Es control. Es manipulación. Por eso escribí todo esto. Por eso hablo. Por eso te lo cuento. Para que si vos, que estás leyendo esto, alguna vez sentís esa incomodidad en el pecho, no te calles. Que si alguien te hace sentir anticuada por no querer explorar cosas nuevas que te lastiman, te levantes y digas basta. Y que si algún día te convertís en abuela, como yo, no seas solo quien hornea galletas, sino también quien protege, quien enfrenta, quien defiende. La última palabra, el deseo oculto de aquel hombre fue su perdición. Porque jugó con fuego, y encontró una familia dispuesta a apagarlo. Mi hija se reconstruyó, mi nieto se convirtió en voz, y yo, esta vieja que muchos subestiman, me convertí en escudo y espada. Porque a veces, el silencio es el mayor cómplice de los abusos. Y mientras yo tenga aliento, no me voy a callar jamás.